Listo. Buenos días, compañeros. Soy Daniel Morales, coordinador del área de auditoría de aquí de la firma GIA. El día de hoy les voy a estar compartiendo o platicando acerca del dictamen de el IMSS. ¿Ah? Pues prácticamente es un tema que hemos venido, bueno, que la firma ha venido dando año con año. Se pretende pues que sea, digamos, actualizaciones, ¿sí? Pues obviamente, por ejemplo, en el caso de las multas, pues por temas de que la UMA va aumentando, pues obviamente los importes de las multas, por ejemplo, van incrementando. Entonces, si bien este curso ya lo hemos dado en anteriores ocasiones, em, probablemente o veremos temas en donde a lo mejor con respecto al año pasado, uno de los anexos ya incrementó o la información que ya nos pide el IMSS para efectos del dictamen, pues ya a lo mejor nos está pidiendo algún requisito adicional. Entonces, bueno, lo vamos a ir viendo conforme se va dando este curso. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna petición, pueden escribirlo ya sea al chat que está habilitado o en la sección de preguntas y respuestas. Antes de empezar, por favor, me confirman si se ve la presentación, si me escuchan bien para dar inicio. Bueno, el contenido del curso, pues vamos a plantear lo que son los objetivos, vamos a platicar acerca del dictamen, de la presentación del aviso, de los beneficios que se tienen como contribuyente que se dictamina, así como pues las multas a las que uno se hace acreedor, a las que el contribuyente se puede hacer acreedor, pues en caso de no presentar tanto el aviso, tanto el dictamen, o si se presentan, pues obviamente a destiempo, entonces lo vamos a ver. Y el siguiente punto que veríamos es, pues como firma, eh, cuáles son pues digamos que los pasos que el equipo de auditoría de GIA son los que, pues, hace o formula para llevar a cabo este dictamen. Obviamente, pues el requerimiento de información y todo eso para efectos de cumplir con esta obligación para los que lo tienen o pues para los que quieran optar por dictaminarse. Y al final vamos a dar un ejemplo de un dictamen como tal. Vamos a presentarles la plantilla que se tiene que llenar para efectos de este dictamen y obviamente si van surgiendo dudas, preguntas, pues las vamos a ir haciendo. Si tienen alguna inquietud, por favor háganla saber, ya sea que se las podamos responder ahorita o si es un tema ya un poco más, pues no sé, complejo o delicado, pues podamos revisarlo también internamente o de manera personal. Los objetivos, pues bueno, vamos a efectos de este dictamen, pues bueno, cuáles son las partes que el patrón como tal tiene que cumplir ante el IMSS, obviamente para este dictamen, pues, y como en todos los otros dictámenes que hemos platicado a lo largo de este año sobre, no sé, sobre impuestos sobre nómina, sobre dictamen predial, sobre a lo mejor el CIPRED o el ISIF, pues bueno, también para este dictamen del Seguro Social, el contador que va a dictaminar pues debe de cumplir con ciertos requisitos. También vamos a ver cuáles son los beneficios que tiene o a los que se hacen acreedores los patrones que se dictaminen de acuerdo a la ley del Seguro Social y pues bueno, recordar las fechas en las que se tiene que cumplir cada obligación, que en este caso viene siendo tanto el aviso de dictamen como el dictamen como tal ya para cumplirlo en tiempo y forma. ¿Qué es el dictamen? Pues bueno, viene siendo un documento en el cual el contador público, autorizado por el IMSS, ahorita vemos cuáles son los requisitos para que este contador público obtenga esa autorización para dictaminar. Em, es un documento en el cual dicho contador emite una opinión respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social. Ajá. Esto viene
eh, explícito en el artículo 16 de la Ley del Seguro Social. ¿Qué tipos de dictamen? Ajá, o quiénes son las personas que lo pueden realizar o quiénes son los contribuyentes que pueden realizar este dictamen. Pues bueno, vienen siendo los contribuyentes que están obligados, los contribuyentes que son voluntarios y los contribuyentes que son voluntarios inducidos. Vamos a ver cada uno de ellos. El contribuyente obligado, pues bueno, por obligación van a ser los contribuyentes que cuenten con un promedio anual de 300 o más trabajadores en el ejercicio fiscal anterior. Es decir, ahorita estamos en 2025, vamos a presentar el dictamen del ejercicio 2024. Entonces, sí, si aquí en esta audiencia para este curso existe algún contribuyente o sí, alguna persona de los cuales nosotros pues llevemos algún tipo de servicio o para nuestros propios compañeros de GIA. Si alguien de sus clientes pues ven que más o menos andan en este promedio de 300 trabajadores en el ejercicio 2024, pues bueno, pues cabe recalcar que están obligados a dictaminarse. Ahora, ¿quiénes van a ser los voluntarios? Pues bueno, aquí, pues como su nombre o como la palabra lo dice, pues bueno, puede ser cualquier contribuyente o cualquier patrón interesado. eh, pues bueno, ¿cuáles serían las causas por las cuales tú voluntariamente te quisieras auditar? Pues bueno, yo creo que es más que nada como una medida de control interno y obviamente a efectos de, pues que a lo mejor tú tengas a lo mejor alguna inquietud, alguna incertidumbre de, híjole, sí estaré calculando bien este, mis cuotas, sí estaré determinando bien mi salario diario, sí estaré considerando bien el porcentaje, no sé, de vales de despensa, de prima de puntualidad, no sé, un premio de asistencia, no sé, o sea, hay cada uno de esos conceptos para efectos del dictamen y obviamente para efectos de la determinación de la nómina, pues tienen ciertos topes, ¿no? Conforme a la ley. Entonces, si tú patrón o tú contribuyente dices, bueno, tengo a lo mejor esa cierta incertidumbre de saber si estoy o no haciendo bien las cosas, pues bueno, el hecho de dictaminarte voluntariamente te va a ayudar a que, bueno, algún tercero, alguna persona externa a a tu propia nómina, a tus propias oficinas, a tus propios compañeros, pues te den esta opinión en donde ellos van a revisar o van a realizar sus procesos, sus procedimientos para que te digan, ¿sabes qué? Pues sí, tus cálculos están correctos o a lo mejor tienes ciertas diferencias en este concepto o a lo mejor, no sé, tu prima de riesgo de trabajo pues no está bien determinada o X o Y cosas. Ajá, entonces, bueno, de forma voluntaria te puede servir que te dictamines para que pues te dé al final de cuentas pues cierta regularización en el año que te vas a auditar. Ajá. ¿Y quiénes son los voluntarios inducidos? Pues bueno, esta, como aquí lo menciona la lámina, pues se solicita vía invitación a los patrones considerando pues los fundamentos de la ley del Seguro Social. Pues prácticamente es como que la autoridad llega y te dice, oye, pues te hace tu invitación a que te dictamines y en caso de que tú o tu patrón no aceptes esta invitación, entre comillas, ¿no? Esta invitación, pues bueno, prácticamente o te haces, digamos, acreedor a una revisión directa. O sea, como que te están diciendo, oye, ¿quieres dictaminarte? Pero si no lo haces, te voy a revisar. Entonces, pues bueno, lo más recomendable es, digo, su nombre se escucha chistoso, ¿no? Voluntarios inducidos, pero pues bueno, si no aceptas esto que te está extendiendo la autoridad, pues bueno, es sí o sí o pudiera llegarte una revisión de manera directa. Entonces, bueno, estos son los tres tipos de dictamen y lo podríamos decir así, que son los tres tipos no sé, de contribuyentes que pudieran optar obligados o voluntarios inducidos al dictamen. Ahora, bueno, para los contribuyentes que están
obligados. Ajá. Según el artículo 152 de la ley del IES, del reglamento del Seguro Social, nos dice que vamos a determinar, recordemos que para los obligados, pues estamos diciendo que es un promedio de 300 trabajadores en el ejercicio. En este artículo 152 del reglamento nos dice que para sacar este promedio, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, para sacar el promedio del total de los trabajadores que hayamos tenido en el ejercicio inmediato anterior, pues bueno, vamos a sumar todos los trabajadores que tuvimos en el año. Como ven aquí en una tabla muy simple, es en enero, por ejemplo, en 2024 tuvimos 320, en febrero 318, en marzo los mismos 318 y así lo vamos a ir haciendo con cada mes. Al final de cuentas, vamos a sumar, vamos a totalizar esos 12 meses y vamos a sacar el promedio, obviamente, entre los 12 meses. Si el resultado de esto, el promedio que nos arroja es de 317, bueno, aquí en este caso nos arroja 317, pues obviamente ya estás obligado. Por ejemplo, aquí pusimos el caso del ejercicio 2023, ya son 300 trabajadores en promedio, por lo tanto, estás obligado a dictaminarte. En el ejercicio 2022, por ejemplo, pues solo tuvimos 281 trabajadores. Entonces aquí pues no existe la obligación de dictaminarse. Ajá, entonces, pero bueno, igual si te quieres dictaminar voluntariamente, no importa el número de trabajadores que tengas, lo puedes hacer. Ajá, entonces así es como se saca el promedio de los trabajadores para saber si estamos o no obligados a dictaminarnos. ¿Tienen hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Ok, seguimos. Mm, Listo. ¿Quién lo va a presentar? Pues bueno, lo presenta un contador público autorizado, según el artículo 251 de la Ley del Seguro Social. Ajá. Este artículo lo que nos dice es que para autorizar el registro de los contadores públicos para dictaminar el cumplimiento de estas obligaciones, pues se solicita que estos contadores como tal, pues cumplan con con ciertos requisitos. Ujú. ¿Qué necesitamos? Pues bueno, ser contador público titulado en primera, pertenecer a un colegio de profesionales de la contaduría reconocido por la autoridad competente, pues bueno, sabemos que tenemos al Colegio de Contadores Públicos de México y a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, ¿no? Bueno, esos son bueno, los que yo conozco, o los que tengo más ahorita a la memoria. Ajá, y que su domicilio fiscal te ha registrado ante el SAT. Ajá. Entonces, aquí pues son como, pues, requisitos muy, que prácticamente cualquier contador pudiera tener para poder dictaminar. Ajá. Entonces, bueno, esos son, por ejemplo, a excepción de, por ejemplo, para el dictamen, no sé, para el dictamen fiscal. Ajá, para el CIPRED. Ahí sí nos exige, por ejemplo, que tengamos o que el contador público haya tenido por lo menos en los últimos 3 años, haya estado dictaminando, porque si pasa de esos 3 años, ya le quitan pues digamos que pues, ¿cómo decirlo? Pues como su permiso para dictaminar, ¿no? Entonces, bueno. En el caso del IMSS, hasta ahorita creo que no nos ha pedido oye, tienes que haber hecho o por lo menos en los últimos 3 años dictámenes del IMSS, si no, pues no estás autorizado, ¿no? Aquí no. Entonces, pero sí debemos de tener, obviamente, tenemos, debemos de estar afiliados a un colegio de contadores públicos y obviamente para estar afiliado a ese colegio, pues debemos de cumplir con ciertas capacitaciones, con ciertas horas, con ciertos puntos al año para que nos sigan considerando como miembro de esos colegios. Ajá. Ahora, la presentación del aviso. Para efectos de realizar este dictamen, así como en el caso de las contribuciones locales de la Ciudad de México y demás estados, pues bueno, tenemos que presentar un aviso. Ajá. ¿Cómo vamos a presentar este aviso? Pues este aviso lo vamos a presentar ya sea en línea, que es lo más, pues ya lo más actual, ¿no? Antes, pues sí era como de hoy que voy a ir a las oficinas. Digo, todavía se puede. Puedes hacerlo de manera presencial en las oficinas administrativas que correspondan con respecto al domicilio del patrón, pero pues digo, hoy en día ya todo es más digital, entonces
se puede, y es más sencillo, creo yo, menos tedioso que estar ahí corriendo por toda la ciudad para ver en dónde te toca y todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, lo más recomendable es hacerlo en línea, es muy sencillo, simplemente debes de tener, pues obviamente tu registro y todo como patrón y como contador público. Ajá. Ahora, para presentar este aviso, aquí nos dice que cuando se tengan dos o más registros patronales se presentarán en un solo aviso. Sí, en efecto, no hay que presentar aviso. O sea, por ejemplo, si el contribuyente tiene 10 registros patronales, ¿no? Todos esos 10 registros patronales se registran en un solo aviso. Ajá. Más adelantito vemos el ejemplo del aviso, pero bueno, literal, digamos, es una tabla en donde uno va capturando el registro patronal, cada uno de ellos y todos se presentan en un solo aviso. Entonces, el aviso se presenta por todos los registros patronales en uno solo. Ajá. Y este, pues bueno, aquí nos dice que el aviso no va a tener efectos cuando el contador público no actualizó sus datos ante el IMSS o no es no es socio de algún colegio o no acredite su evaluación o esté suspendido o cancelado su registro. Volvemos al tema de los requisitos. Si bien no te está pidiendo a lo mejor que en los últimos 3 años hayas dictaminado, pues bueno, al final de cuentas, este contador sí tiene que cumplir con ciertos requisitos. Y obviamente, por ejemplo, si no es un socio de un colegio, pues evidentemente no vas a poder tener ese registro. ¿Por qué? Porque para el aviso te pide el número de que te dan como miembro de algún colegio. Ajá, te pide ese dato. Y obviamente, pues, si tu registro como tal está cancelado o está suspendido, pues evidentemente tampoco vas a aparecer en la lista de los dictaminadores que ya tiene registrado el IMSS. Ajá. Entonces, bueno, son importantes estos datos. Ahora, ¿en dónde se puede realizar el trámite? Pues bueno, los avisos, como decíamos, se pueden hacer en línea. Aquí está ¿cómo se llama? La liga de donde se puede hacer este trámite. Prácticamente es en el escritorio virtual del IMSS, ahí es donde uno puede hacer su aviso. Ajá. Y de manera presencial, pues bueno, pues literal, tienes que ir a la subdelegación en pues digamos que la más cercana, en donde se encuentre el domicilio fiscal del patrón, y pues bueno, tienes que hacer tus trámites. Ajá, pero repito, a lo mejor lo más sencillo o pues sí, lo más sencillo es hacerlo pues en línea. Ajá. Ahora, el costo del trámite, pues bueno, evidentemente es un trámite gratuito, pues prácticamente te estás poniendo ahí en las manos del IMSS para que ya tengan todo sobre ti, sepan todo sobre ti. Entonces, aparte que te cobren, pues está complicado, ¿no? Pero bueno, es un trámite que, pues, que no tiene costo. Los plazos. El aviso como tal nos dice que se tiene que presentar dentro de los 4 meses siguientes a la terminación del ejercicio fiscal. Ajá. Es decir, el aviso lo tenemos que presentar a más tardar en abril, ajá, en este caso, por ejemplo, si estamos auditando el ejercicio 2024, pues bueno, en abril 2025 tenemos esos 4 meses para presentar el aviso. Ajá. Y como tal, el dictamen se va a presentar o tiene como fecha límite el 30 de septiembre. En este caso, volviendo al punto de que si estamos auditando 2024, pues vamos a presentarlo en septiembre de 2025. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ahora, con respecto a cuando exista la solicitud patronal o invitación del instituto del IMSS a la corrección, pues bueno, aquí lo que nos dice es que el IMSS como tal va a poder requerir al contribuyente sin que exista una visita domiciliaria para que exhiba en las oficinas, obviamente en las oficinas del IMSS, a efectos para que, pues sí, toda la documentación, la revisión de la contabilidad y demás datos que obviamente que el IMSS requiera. Y aquí nos dice que el periodo a dictaminar será por los últimos 2 ejercicios.
Ajá. Eso es como una nota aclaratoria hacia lo que mencionamos, tanto de la presentación del aviso como la presentación del dictamen. Ajá, en este caso en específico, cuando exista la solicitud patronal o invitación del IMSS, pues nos van a auditar los últimos dos ejercicios. Ajá. Cuando esté notificada una orden de visita domiciliaria, pero no iniciada la revisión documental, eso se tendrá que hacer por los últimos tres ejercicios. Ajá. Y una vez que esté autorizado el aviso para dictaminar, el patrón no va a poder optar por ningún procedimiento de corrección. Pues no, porque si ya te está prácticamente, ya te está viniendo a revisar pues directamente el IMSS, pues como que no, hasta suena ilógico que tú quieras por tu cuenta, sí, contribuyente por su cuenta, quiera optar por un procedimiento de corrección, puesto que el IMSS ya te está revisando, ¿no? Entonces como que no, no tiene sentido y pues obviamente por eso lo dejan muy explícito. Ahora, si se determinan diferencias, pues bueno. Las cuotas omitidas que resulten de la revisión del contador público deben de ser determinadas y pagadas dentro del plazo señalado. Ajá. Ahora, aquí en la firma, o nosotros como equipo de auditoría, ¿qué es lo que pretendemos o qué es lo que tratamos de hacer? Pues obviamente, al igual que el contribuyente, pues el contribuyente espera un dictamen, pues obviamente limpio, sin salvedades, sin abstención de opinión. O sea, ¿para qué? Pues para que ese dictamen pues se vea bien, ¿no? Se vea presentable, se vea bonito, incluso si así lo quieren ver. Entonces, pues bueno, el artículo 126 del reglamento nos dice que estas diferencias que se hayan identificado o que el revisor o que el contador público dictaminador haya determinado deben pagarse con actualizaciones y recargos antes de la presentación del dictamen. Evidentemente, si se pagan después, pues el dictamen va a salir con alguna de estas pues opiniones, pues digámoslo adversas, ¿no? Ya sea negativa, ya sea con abstención. Entonces, pues sí, la idea es que al momento de que se esté haciendo el dictamen, pues como tenemos prácticamente de la presentación del aviso a la presentación del dictamen, prácticamente son ¿qué? 5 meses, pues bueno, pues parece un tiempo razonable para que en el transcurso de la revisión y si se van detectando esas diferencias, pues el contribuyente o el patrón las vaya pagando. ¿Para qué? Para que el dictamen salga pues lo mejor, pues lo mejor posible, ¿no? El dictamen salga limpio. Ajá. Entonces, es lo que nosotros también recomendamos o hemos en la práctica, pues sí lo hemos realizado con algunos de los clientes que la firma lleva. Si se han determinado diferencias, incluso el patrón ya sabe de, ¿sabes qué? Pues sí, sé que, no sé, por X o Y razón, se identifiqué o yo detecté algunas diferencias en el cálculo de mi nómina, ya sé que está mal, pero pues me espero al dictamen para justamente poderlas pagar y para que el dictamen se vaya limpio. Ajá. Entonces, lo que nos dice el artículo 149 del reglamento de la ley del Seguro Social es que los patrones que se dictaminen podrán pagar las cuotas obviamente de las diferencias que se hayan encontrado, así como la actualización y los recargos respectivos hasta en 12 mensualidades. Esto como tal en el dictamen así viene. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos habilitando, digámoslo así, el espacio en donde indicamos que sí existen diferencias y que el patrón tiene que pagar esas diferencias, pues bueno, te da una opción en donde te dice que si las quieres pagar, pues a mensualidades. Ajá. Entonces sí, sí se puede porque pues obviamente hay nóminas pues muy grandes, ¿no? En donde los montos de, no sé, tan solo del concepto de sueldos es pues enorme, ¿no? Entonces, para darle esa facilidad al patrón de que sí, ya sabemos que tiene diferencias, sí, sí, pues obviamente no es que les den opción de pagarlo, ¿no? O sea, las tienes que pagar, pero te están dando esa facilidad de pagarla en 12 meses. Ajá. Y obviamente para que tú puedas, digamos, optar por esa opción de pagar tus diferencias a meses, debes de anexar la solicitud de pago en parcialidades y la garantía de interés fiscal.
pues aquí creo que de garantía de interés fiscal normalmente piden como ese tipo de, eh, pues como, no sé, algo que, pues algo que sea del contribuyente, que obviamente pues valga, ¿no? Valga para la autoridad, para que nos puedan, tomar como un documento, pues legítimo. Ajá. Pues bueno, eso sería aquí con respecto a las diferencias que se tenga que pagar. No sé si existe alguna duda, algún comentario. Ahora, aquí, por ejemplo, platicábamos ahorita de que si existen diferencias a pagar. Ajá. Aquí, por ejemplo, en el caso de que resultado del dictamen, ajá, resulta que pues el contador dijo, no, pues no, tú no debes, al contrario, el IMSS te debe, ¿no? ¿Por qué? Porque pues pagaste cuotas de más y esas cuotas pues no tienen justificación legal. Pues bueno, el contribuyente como tal puede optar o puede solicitar en devolución esas cuotas pagadas, pues esos pagos pagados en exceso, conforme al artículo 299 de esta misma ley. Ahora, aquí nos dice que estas cuotas van a ser devueltas siempre y cuando se cumplan pues con todo lo que pide el IMSS, ajá, y siempre y cuando sean reclamadas dentro de los siguientes 5 años, o sea que tenemos 5 años para solicitar pagos que nosotros hayamos hecho en exceso o que el contribuyente haya hecho en exceso al IMSS y que obviamente como su nombre, bueno, como lo dice textual, que no tengan justificación legal. Ajá. Ahora, aquí también nos dice un excepto. Pues bueno, por ejemplo, este excepto viene porque, por ejemplo, las cuotas que son de seguro de retiro, se sentía en edad avanzada y todo eso, pues bueno, esto como tal, pues si tú pagaste cuotas en exceso por estos conceptos, pues como esto se va, en pocas palabras, pues al Afore o todo eso, pues entonces ya no queda en manos del IMSS. Ajá. Esto ya tendríamos que apegarnos a lo que disponen las leyes y los reglamentos de estas, pues llamémosle así, de estas Afores, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya no va tanto de la mano del IMSS. En cambio, de las demás o de las 5 ramas principales, pues ahí sí, ¿no? Ahí sí podemos decirle al IMSS, ¿sabes qué? Sí te pagué de más y esto pues tú me lo devuelves, ¿no? Ahorita vemos un poco más adelante también qué es lo que nos está pidiendo para solicitar estas cuotas en devolución. Hay también ciertos requisitos que tenemos que darle al IMSS para que nos consideren estas devoluciones. Ahora, eh, aquí, ¿cómo se van o cuál es la manera en las que vamos a solicitar esas cantidades al IMSS en devolución y que no tienen justificación legal? Pues bueno, el trámite se tiene que hacer en la subdelegación a la que le corresponda al contribuyente. Ajá. ¿Quién lo puede hacer? Pues bueno, directamente, pues el patrón o el representante legal como tal. Ajá, ¿y qué se tiene que hacer? Pues se tiene que llenar el formato de solicitud de devolución de cantidades enteradas sin justificación legal. Ajá. La respuesta del IMSS va a ser dentro de los 50 días hábiles. Ujú. Y sí, 50 días hábiles. Y luego aquí nos dice que en el caso, por ejemplo, una vez que tú detectaste, ¿no? Por ejemplo, que tuviste estos pagos en exceso, pues bueno, tienes que hacer tu solicitud y el IMSS te va a dar una respuesta dentro de esos 50, o sea, vas a tener 50 días hábiles para que el IMSS te esté respondiendo. Ajá. Ahora, pero también aquí nos dice que dentro de esos 50 días hábiles, en los primeros 20 días, el IMSS te va a poder requerir alguna información adicional para complementar los documentos que ya le hiciste llegar. Ajá. Y una vez a partir de esa presentación de esos 20 días, digámoslo así, va a iniciar el plazo de los 50 días para que el IMSS te dé una respuesta de si sí o no te van a hacer tu devolución. Ajá. Ahora, em, también aquí nos dice que el IMSS como tal,
pues va a emitir una nota de crédito respecto a las cuotas del IMSS. Recordemos, cuando es retiro y todo eso, pues eso ya es, digámoslo así, con otra instancia, ¿no? El IMSS solo va a responder por lo que son las cuotas del IMSS. Ajá, y para eso nos va a emitir una nota de crédito, pero también nos dice que el reglamento nos dice que también se puede hacer mediante depósito de cuenta bancaria indicada por el mismo patrón. Ajá, no sé si aquí queda alguna duda, alguna inquietud. Y ahora, ¿qué vamos a necesitar para solicitar la devolución del seguro? Pues bueno, estos son los requisitos que el mismo reglamento nos está diciendo. Nos pide la solicitud de la devolución, ajá, la identificación oficial vigente, em, aquí en nos pide el instrumento jurídico que acredite la personalidad del representante legal. Todo esto va a ir prácticamente en original y copia. Ajá. Y el comprobante de pago efectuado del periodo motivo de solicitud. Ajá. Ahora, también nos dice, el patrón podrá presentar los siguientes documentos comprobatorios. Ajá. Y son, o sea, los siguientes documentos comprobatorios complementarios, o sea, los puedes llevar adicionalmente a los que son, digamos, los primeros 5 documentos, que esos sí son como más obligatorios. También puedes presentar lo demás, que son la tarjeta de identificación patronal, las incidencias o ausentismos, obviamente para darle más peso a lo que estás devolviendo, obviamente de ahí se originan esas diferencias. Movimientos afiliatorios, certificados de incapacidad o algún expediente de juicio fiscal. Ajá. Estos son los requisitos que nosotros necesitamos para solicitar esas devoluciones de cuotas del IMSS pagadas en exceso. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? Si no hay, seguimos. Ahora, veíamos que otro de los objetivos de este seminario era, pues bueno, mostrarles cuáles son los beneficios del dictamen o cuáles son los beneficios que el contribuyente tiene al realizarse o al dictaminarse. Ajá. Pues bueno, el principal beneficio es que el patrón, pues no va a ser sujeto de visitas domiciliarias. Ajá, por los ejercicios dictaminados por parte del seguro. Pero esto tiene un siempre, bueno, tiene una excepción, ¿no? Siempre y cuando el dictamen que se haya presentado, pues no venga con alguna abstención de opinión, una opinión negativa o con salvedades. Ajá. Si la autoridad detecta que alguno de los dictámenes vienen con ese tipo de opiniones, pues bueno, digamos que se pierde ese beneficio, ajá, de que pues como tal no sea sujeto a visitas domiciliarias. Ahora, también va a perder su beneficio cuando derivado de una revisión interna, o sea, que el propio IMSS esté analizando tu dictamen que ya obviamente fue emitido por un contador, pues aún así ellos en su labor de revisión, o sea, el IMSS en su labor de revisión determine diferencias a cargo y estas no hayan sido aclaradas o en su caso pagadas. Entonces ahí también se pierde ese beneficio del dictamen. Ujú. Ahora, las ventajas, pues bueno, hace rato mencionábamos que el hecho de que realices tu dictamen, ya obviamente voluntario, pues bueno, tienes, digamos que estas ventajas de manera automática, pero aun cuando lo hagas de manera, cuando lo hagas de manera voluntaria, pues bueno, vas a tener las ventajas de que obviamente exista esa autocorrección que mencionábamos, que pues va a haber un tercero que va a venir pues a revisar, ¿no? Los cálculos, todo los trámites que hiciste y todo eso. Entonces, bueno, las ventajas, la autocorrección de errores, evitar multas, obviamente evitar las multas, ¿por qué? Pues porque si como tal dentro de esta autocorrección o esta revisión que el contador público hace, determina algunas diferencias pues no sé, en X o Y conceptos, pues bueno, esto si las pagas a tiempo, obviamente evitarás esas multas, ¿no? ¿Para qué?
para que cuando a lo mejor te llegue como tal una revisión más adelante, pues estas diferencias ya hayan sido pagadas. Ajá. Ahora, disminuye la revisión del ejercicio, del siguiente ejercicio. Ajá. No recibir auditorías por parte del instituto. Obviamente este punto queda, digamos, entre comillas, porque pues bueno, ya dijimos que si el dictamen presenta alguna de estas opiniones o si el IMSS revisa y aún así determina algunas diferencias a cargo, pues bueno, pues ya esta ventaja se acaba, ¿no? Y pues bueno, no proporciona al patrón pues esa seguridad y tranquilidad para el cumplimiento de acuerdo pues al cumplimiento de las cuotas al seguro. Ajá. Ahora, aquí, esperen, es que... Ujú. Si como resultado del dictamen y de la revisión se determinan irregularidades a cargo del patrón, este, este, eh, pues el patrón como tal deberá presentar los avisos afiliatorios y modificaciones salariales. Es decir, que si una vez que el contador público haya terminado su trabajo, ajá, y como tal se hayan determinado algunas diferencias porque a lo mejor, no sé, el contribuyente o el patrón no, no sé, a lo mejor no consideró las modificaciones salariales, ¿no? O no consideró, no sé, no sé, las bajas, o no consideró los ausentismos, y obviamente, pues estos conceptos te impactan para el cálculo del salario base de cotización. Entonces, si como resultado del dictamen, el contador haya detectado estas diferencias, pues bueno, ahí como tal, el contribuyente tiene que presentar estos movimientos afiliatorios y modificaciones salariales ante el seguro. Ajá, eso sí o sí, sí o sí se tiene que hacer una vez emitido pues el dictamen. Las multas. Pues bueno, aquí, como en los demás dictámenes, pues va a haber dos tipos de multas. Una, cuando el dictamen pues se presente de manera extemporánea, o cuando de plano pues ni siquiera se presente, ¿no? Entonces, aquí nos dice que cuando el patrón omita el dictamen o presente extemporáneamente el dictamen, cuando haya ejercido la opción se va a hacer acreedor a la multa de 20 a 75 UMAS. Recordemos, esto es cuando, aquí nos dice, cuando el dictamen se haya ejercido de manera voluntaria. Ajá. Cuando tú dijiste, ah, bueno, pues yo me quiero dictaminar de manera voluntaria, y aún así que yo opté por dictaminarme y no presente el dictamen, o de plano lo presente a destiempo, pues bueno, sí tengo estas multas. Entonces, aguas. Si te quieres dictaminar de forma voluntaria, pues bueno, también hay que tener en cuenta este tipo de conceptos. Y bueno, obviamente aquí se ve como una multa un poco más, pues más pequeñita, ¿no? ¿Por qué? Porque tú elegiste la opción de dictaminarte, pero caso contrario, cuando el patrón tiene la obligación de hacer el dictamen, aquí sí la multa se va un poco más elevada, de 20 a 350 UMAS. Ajá, entonces sí hay una diferencia entre que tú optes por dictaminarte y que tú tengas la obligación por dictaminarte. Entonces, si no presentas el dictamen, si lo presentas a destiempo, pues bueno, te vas a hacer acreedor a este tipo a este importe en las multas. Bueno, el objetivo de la auditoría al IMSS, pues bueno, mencionábamos, uno, la presentación, es decir, correcta y oportuna presentación tanto de los avisos, del dictamen como tal, de los avisos afiliatorios, altas, bajas, modificaciones, o sea, que la información que sea proporcionada para la elaboración de ese trabajo, pues venga de manera correcta, así como la documentación comprobatoria. Ajá, así es, por ejemplo, aquí, no sé, los recibos de nómina del empleado, y todo eso, ¿no? Los cálculos.
pues bueno, que se hayan hecho conforme a lo que marca la ley y sus reglamentos. Aquí lo que decíamos al inicio del curso, cada uno de los conceptos que el patrón como tal le dé a sus empleados por concepto de sueldos y salarios y prestaciones, pues bueno, todos tienen que ir apegados, ¿no? A la ley. Ajá. Este, el otro objetivo, pues, es identificar a lo mejor esos riesgos que se hayan dado durante el ejercicio a dictaminar y pues bueno, que como tal uno de los objetivos de auditoría es que pues estos se hayan presentado de manera correcta, ajá, así como aquí nos dice las incidencias del ejercicio y todo eso, lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Las altas, las bajas, las modificaciones salariales, todo eso que se hayan hecho de manera correcta y en tiempo, ajá, y pues bueno. También en la auditoría, pues obviamente revisamos, no todos, pero pues sí, eh, con base en alguna muestra, pues los contratos laborales del trabajador, si existen políticas que la compañía tenga por escrito, pues obviamente relacionadas a la contratación laboral, todo eso, ¿no? Esos serían los objetivos de la auditoría. Ahora, ¿por qué es importante? Pues bueno, uno de los puntos que mencionábamos hace rato es pues apoyar en la autocorrección en la corrección o en la identificación de algunas probables diferencias que se hayan tenido que haya tenido el contribuyente del patrón durante el ejercicio. Entonces, por ejemplo, aquí pusimos algunos errores que hemos identificado, por ejemplo, a- que no den de alta a algún trabajador en el IMSS. Ajá. O sea, la ley como tal te dice que dentro de los primeros 5 días dentro de los primeros 5 días tienes que dar de alta a tu trabajador. Digo, tendría que ser al momento, ¿no? Pero pues bueno. Ahora, otro de los errores es que el patrón sigue pagando las cuotas a los trabajadores, aunque ya no se encuentren laborando. Muchas veces, pues, no sé, por X o Y situación, la persona que se encarga de realizar o de calcular la nómina, pues sí, ya dio de baja al empleado, ¿no? Ya le dio su liquidación y su carta de recomendación y todo eso, ¿no? Pero en el Seguro Social nunca lo dio de baja. Entonces, obviamente el patrón como tal, pues sigue pagando las cuotas de todos los empleados cuando este empleado pues ya se dio de baja. Ajá. Ahora, y pues bueno, que existan omisiones en el entero de las cuotas para la determinación del salario base de cotización. Ajá. O sea, aquí, por ejemplo, nos ha pasado que pues lo que mencionábamos hace rato, ¿no? En el caso, por ejemplo, los vales de despensa, pues tienen cierto tope, ajá. Los premios, los bonos de puntualidad, de asistencia, pues también tienen cierto tope. Entonces, si como tal, la persona que calcula la nómina no tiene bien identificados estos conceptos o no se apega a lo que nos dice la ley, pues bueno, vamos a tener pues ya sea este mal cálculo o esta omisión en esos conceptos y por ende, pues va a estar nuestro salario base de cotización va a estar determinado de manera errónea. Ahora, aquí pusimos una notita. Estas infracciones pueden ocasionar que, pues bueno, que se deban pagar capitales constitutivos, diferencias en las cuotas, lo que mencionábamos hace rato, la mala determinación del salario base de cotización y obviamente, pues pues digamos, en un futuro o al momento en que llegue el dictamen, si traemos diferencias, pues arrastrando desde enero por ejemplo, situándonos ahorita en 2025 si traemos diferencias desde enero de 2024, pues evidentemente va a existir pues pues obviamente un monto significativo, porque pues probablemente los 12 meses del ejercicio estén calculados de manera incorrecta. Ajá, y esto pues ¿qué va a ocasionar? Pues que al IMSS como tal no le reportaste de manera correcta estos conceptos y obviamente va a haber multas y recargos. Entonces,
Por eso es importante realizar o practicar una auditoría. Ahora aquí el concepto de capital constitutivo es el dinero que el IMSS debe cobrar a la empresa o patrón para cubrir el costo de las prestaciones otorgadas. Ajá, ya sea en especie o en dinero a un trabajador o sus familiares en los casos de que el trabajador no haya registrado en el Seguro Social o que haya sido registrado con un salario inferior al realmente percibido. Ujú. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahorita? Digo, ya vamos a pasar al ejemplo. Entonces sí me gustaría saber si tienen alguna duda. Hola Daniel, te interrumpo tantito. Sí nos Sí. gustaría saber, y continuando con lo que preguntas, si tienen algún comentario o alguna duda. Por lo menos la primera hora del curso no ha habido comentarios, entendemos que todo ha estado claro. Y para que podamos pasar al caso práctico, si realmente ha habido algún mensaje de aportación que les haya dado este curso, por favor que nos lo hagan saber. Es importante precisar que si no hay comentarios, no será considerada la asistencia. Gracias, Dani. Ujú. A ver, bueno. Va. Pasar al ejemplo. Mm. Pues bueno, a ver, pasamos al ejemplo. No veo comentarios. Creo que no. Ujú. Ok, listo. Gracias, compañeros. Bueno, para presentar el dictamen, ajá. Para presentar como tal este dictamen es necesario que tanto el contador público como el contribuyente o el patrón estén dados de alta, pues obviamente en el IMSS, ¿no? Entonces, aquí, desde el 1 de enero del 2018, el cumplimiento de esta obligación se realiza mediante esta plataforma, se llama CIDEIMS. Entonces, si ustedes buscan en cualquier navegador que utilicen, así como tal el concepto de CIDEIMS, les va o los va a mandar a esta pantalla en donde nosotros podemos, ya sea el contador público o el contribuyente, pueden ingresar, ya sea pues para consultar el dictamen como tal, la formulación, si necesitan cambiar sus datos, pues no sé, a lo mejor algún dato de que, no sé, a lo mejor el representante legal ya se cambió, todo eso, ¿no? Esto tiene que estar actualizado al momento de la realización, tanto del aviso, ¿por qué? Porque en el aviso ya sale el nombre sí, el nombre del representante legal, entonces es importante que esté actualizado antes de presentar el aviso, que como mencionamos, era en los primeros 4 meses del ejercicio inmediato posterior al que se va a dictaminar. Ajá. Entonces, esta es la pantalla de inicio. ¿Cómo vamos a acceder? Pues bueno, tanto el contador como el patrón deben de acceder con su firma electrónica. Ajá. Y pues obviamente aquí con estos datos les va a dar acceso a la plataforma. Ajá. Vamos a tener, como les decía, ¿cómo decirlo? Varios módulos, varios accesos. Uno, pues va a ser el módulo de contadores. Ahí prácticamente, como les decía, el contador este, va a poder modificar o actualizar sus datos, pues de su membresía, de su cambio de domicilio y todos esos datos del contador como tal. Va a venir el módulo del dictamen como tal, en donde van a venir todos los anexos que se tienen que llenar, pues sí, literal, ¿no? Va a ser un módulo específico para el dictamen. Y el otro es el espacio o el módulo para el patrón. Ajá, para el patrón también viene en donde mencionamos que igual puede actualizar o modificar sus datos en caso de la necesidad de hacerlo. Ajá. Ahora, la información que vamos a presentar y los anexos que se van a presentar derivados
dictamen, pues bueno, aquí se los listamos, pero ahorita también los vamos a ver más adelantito, ya de manera, digamos, un poco más visual. Vamos a presentar lo que es el aviso del dictamen como tal, el acuse de la presentación del dictamen y el acuse de la formulación del dictamen, en donde obviamente en este acuse va a venir la opinión del contador. Ajá. Ahora, de información patronal, pues bueno, son todos estos anexos los que tendríamos que presentar, que son las remuneraciones pagadas a los trabajadores, es decir, estas remuneraciones, pues como tal es un resumen global de todos los conceptos que se le dieron a los empleados, ya sea por sueldos, por, no sé, vacaciones, aguinaldos, PTU, todos esos conceptos. Ajá, pero de manera anualizado. Ajá. Las prestaciones, las cuotas pagadas al instituto, pagos a personas físicas, eh, lo que viene siendo relativo al REPSE, que son prestaciones de servicios de personal, subcontratación de personal, nos pide la balanza de comprobación y pues bueno, hay algunos anexos específicos para los patrones pues que tienen obras de construcción o los patrones subcontratistas de obra. Ajá. Y los atestiguamientos. Estos atestiguamientos, pues bueno, prácticamente van a venir de forma individual para cada uno estos anexos que vimos en el punto 4. O sea, por cada uno de estos va a venir un atestiguamiento. ¿Qué es un atestiguamiento? Pues bueno, es como una declaratoria por parte del contador, en donde nos menciona o nos pide, te aseguraste que, revisaste que, prácticamente es como dar tu fe y veracidad de que realmente hiciste o revisaste ese trabajo y que te aseguraste de obtener toda la evidencia para pues que realmente el contribuyente o el patrón está cumpliendo estas obligaciones en materia de seguridad social. Entonces, estos atestiguamientos, si bien no vamos a quitarle mérito o importancia a los demás anexos, pero bueno, estos atestiguamientos son la manifestación del contador de que cada uno de estos anexos están llenados o tienen información, pues vaya, veraz y que fue revisada por el dictaminador. Ajá. El siguiente punto son los movimientos afiliatorios derivados del dictamen, es decir, que si como tal, lo que mencionábamos hace rato, si derivado del dictamen hubo algunas diferencias, pues bueno, aquí se pueden proporcionar. Recordemos que se tienen que presentar al IMSS esos movimientos por los cuales se hayan determinado esas diferencias. Entonces, bueno, aquí nos da la opción. Los pagos derivados del dictamen, aquí mencionábamos al inicio que por ejemplo, si se determinan diferencias por dictamen, pues bueno, el patrón como tal puede optar por la opción de pagar a lo mejor esas diferencias a meses. Entonces, aquí es donde tenemos que mencionar todas esas particularidades que se hayan determinado derivado del dictamen. Y bueno, la opinión. Existen cuatro tipos de opinión: la opinión limpia y sin salvedades, la opinión con salvedad, la negativa y la abstención de opinión. Ajá. Entonces, estos son los anexos que se presentan. Digo, ahorita están de manera muy general, ahorita los vemos ya maneras más específicas. Entonces, vamos a pasar al ejemplo del dictamen. Nada más denme permiso, denme chance de compartir. Espérenme tantito, ¿eh? Mm, Confirman si lo pueden ver, por favor.
Sí se puede ver. Listo. Bueno, este es el ejemplo en pues digámoslo así, en PDF, en formato PDF de lo que viene siendo el dictamen. Como les mencionaba ahorita en las dos anteriores láminas, pues bueno, aquí este es el acuse de presentación del aviso. Como les decía, aquí ya vienen, em, les decía, por ejemplo, al inicio que se tienen que presentar los registros, todos los registros patronales que el contribuyente tenga en un solo aviso. Y aquí se dan cuenta, viene este punto en donde dice registros patronales adiccionales. Aquí puedes poner el número de registros que tengas. Ajá. No he visto hasta qué número llega, pero no creo que sea limitado. Yo creo que nosotros hemos capturado máximo 15 registros y pues no hemos tenido tema. Entonces aquí se ponen todos. Ajá. Ese es como tal el aviso. Este es el acuse de presentación el, ¿cómo se llama? Del dictamen, ajá, en donde estamos mencionando cuáles son los anexos que se están presentando, porque obviamente hay anexos que no le aplican para todos, sobre todo los de obras de construcción. Esos pues vaya clientes que que la firma tiene y que pues no les aplica, ¿no? Entonces, bueno, aquí van los que se van a presentar. Aquí en este caso viene la opinión, ajá. Esta es la opinión que en su momento se le dio a a este cliente. En este formato se presenta y pues bueno. Estos son algunos ejemplos. Ahorita vamos a pasar también a a un ejemplo que tenemos en Excel, por si existe ya más, más preguntas específicas sobre ese llenado. Pero pues bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de los anexos que hay que presentar. Vimos, por ejemplo, el de clasificación de empresas. Aquí en este nos dice, por ejemplo, si tenemos 15 registros patronales, ¿no? Pero cada uno de ellos tiene sus procesos de trabajo. Probablemente todos sean los mismos, ¿no? Probablemente no, pero por ejemplo aquí se debe detallar por cada registro patronal cuáles son sus procesos de trabajo y estos procesos de trabajo se clasifican, digámoslo así, en iniciales, intermedios y finales y como tal, pues esto hay que llenarlo de manera explícita, lo más explícita posible. Esto, según yo recuerdo, viene en cuando, por ejemplo, cuando una empresa o un registro patronal se da de alta, llamémosle así en el IMSS, te piden o ya viene esto descrito, ¿no? Porque para hacer, creo, este trámite, pues te solicitan toda esta información. Entonces, bueno, de ahí es donde se puede obtener. Ajá. Eh, Aquí también, por ejemplo, uno de estos anexos viene siendo el de tenemos que desglosar los bienes y materias primas con los que cada registro patronal cuenta. Entonces, sí es importante tener bien identificado estos conceptos. Eh, También nos pide que por cada registro patronal tengamos o desglosemos la maquinaria y equipo que se utiliza, todo tipo incluso por ejemplo, aquí si ven en el renglón 8 en el número 8 dice que son laptops, ¿no? Entonces, toda la maquinaria y equipo utilizado por cada registro patronal se tiene que desglosar así. Ujú. Así igual como el equipo de transporte, igual se tiene que desglosar. Hay algunos anexos que al inicio no pusimos como ejemplo. ¿Por qué? Porque pues son datos, digámoslo, confidenciales, ¿no? O sea, son, como les decía, el primer anexo pues es de las remuneraciones pagadas. Entonces, pues obviamente no les podemos mostrar por confidencialidad esos, esos anexos porque traen datos sensibles de este cliente, ¿no? Entonces, esos no, pero ahorita lo vamos a ver en el Excel, o sea, no con datos, pero vamos a ver cómo se llena. Ajá. Aquí también nos pide, esta sección se llama personal, pues bueno, aquí igual por cada registro patronal debemos de tener bien identificados qué tipo de personal tenemos y cuántos, digámoslo así, cuántos son, ¿no? Por ejemplo, aquí en este dice que esta compañía tiene en este registro patronal un almacenista, 22 almacenistas funcionales, y bueno, viene desglosado por un contador, un auxiliar de limpieza, tres coordinadores administrativos. Entonces, a ese detalle
se tiene que llenar este dictamen. Obviamente, todos estos, por ejemplo, en el caso de la sección de personal, todos estos, digámoslo así, ¿cómo decirlo? Todos estas descripciones o estos números de trabajadores tienen que coincidir contra pues, los empleados que realmente estuvieron o están laborando en la compañía. Entonces se tienen que asegurar que esto pues amarre perfectamente. Ahora, en la parte de los atestiguamientos les mencionaba que es un punto importante en el caso del dictamen. ¿Por qué? Porque aquí es donde el contador pues está dando pues la certeza de que realmente la compañía o el contribuyente esté cumpliendo con todos estos puntos. Miren, por ejemplo, aquí nos dice en el primer punto de remuneraciones pagadas a los trabajadores. Nos pregunta, ¿obtuvo la evidencia comprobatoria suficiente para realizar el examen y atestiguamiento de las remuneraciones pagadas vía nómina a los trabajadores? ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros le ponemos que sí, es porque realmente tuvimos, no sé, a lo mejor los recibos de nómina, el amarre o el cruce entre la nómina ¿cómo se llama? Y la contabilidad de la compañía. Tuvimos a lo mejor, no sé, los contratos de trabajo, los CFDIs, firmados, no sé si todavía se firmaran, por ejemplo, ¿no? Los CFDIs de los trabajadores firmados por el propio empleado, y demás evidencia, ¿no? Aquí, por eso les decía, es de los anexos más importantes, creo yo, porque pues aquí es donde el contador dice si sí hizo o si no hizo. Ajá. Por ejemplo, el punto 3, el fondo de ahorro se integra por un depósito en cantidad igual del patrón y del trabajador. Pues, obviamente sabemos que el fondo de ahorro, pues normalmente, independientemente del porcentaje que la compañía dé, pues en teoría tiene que ser un 50% aportado por el trabajador y el otro 50% por el patrón, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos de que eso realmente sea así. Y así, con cada una de las preguntas es decir si eso sí sucedió o si lo revisamos, si obtuvimos la documentación comprobatoria, si revisamos que realmente esté apegado a lo que marca la ley del seguro social, este, pues bueno, entonces es importante el tema de los atestiguamientos. Bueno, y la otra es que les mencionaba que, por ejemplo, existe un atestiguamiento por cada uno de los anexos que se van realizando. Este que ya terminamos fue de las remuneraciones pagadas. Luego, por ejemplo, viene el de las cuotas pagadas al Seguro Social. Aquí nos dice, si se dan cuenta, todas son preguntas de si obtuvo, si el patrón cumplió, o en su caso, por ejemplo, en el punto 4 nos dice si detectamos o queremos hacer alguna observación de lo que hayamos identificado en esa revisión, pues bueno, aquí se tiene que poner. Si no hay observaciones, pues obviamente se pone que no. Ajá. Pero bueno, se dan cuenta, son preguntas, preguntas y preguntas en donde el contador da pues esa validación, ¿no? De que sí revisó, de que sí obtuvo la evidencia, de que sí se aseguró que la compañía cumplía con tales requisitos o con tales reglamentos. Ajá. Que por ejemplo, en el caso en este atestiguamiento ya nos pasamos al de subcontratación de personal. Esto es referente al REPSE. Pues bueno, aquí nos está pidiendo, por ejemplo, en el 2 el patrón en su carácter de beneficiario de los servicios o trabajos contratados comunicó de manera trimestral al instituto dentro de los 15 días del mes de enero, abril, julio y octubre los contratos celebrados en el trimestre, mediante los cuales requirió subcontrató servicios de personal de conformidad con el artículo 15A, quinto párrafo de la Ley del Seguro Social. Aquí tenemos que poner si sí o si no observamos o tuvimos esos contratos. Recordemos que no recuerdo bien la fecha, pero ya nuestros compañeros del área de nóminas ya expusieron o ya dieron un curso
en relación a esta parte del ICSOE y todo eso, pues bueno, a esto va relacionado. Ajá. Entonces, pues bueno, también tenemos que asegurarnos de que existan esos contratos, de que como tal se hayan presentado las declaraciones informativas de manera trimestral, que los contratos celebrados con bajo esta modalidad REPSE, pues cumplan con lo que dice la ley. ¿Qué nos dice la ley? Pues que se debe tener, pues vaya, lo que dice quién es el prestador de servicios, quién es el patrón, casos más específicos como que el contrato debe contener una relación o si no el contrato, pues un adendum, un anexo en donde se detalle quiénes son los trabajadores o que se están subcontratando por esta modalidad. Es decir, si yo, por ejemplo, a lo mejor contraté un servicio de, no sé, de limpieza, ¿no? En el contrato, pues debería de especificar o debería de venir quiénes son las personas que yo estoy subcontratando, es decir, donde venga su nombre, su número de seguridad social, su CUR, los datos personales de esas personas que estoy subcontratando, así como el sueldo que van a percibir, la fecha de ingreso, a partir de cuándo van a estar pues a mi servicio y todo eso, ¿no? Todo eso lo debe contener el, el contrato que se va a informar al IMSS de manera trimestral. Obviamente, si hay alguna modificación o algo, pues se tiene que informar, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema de qué es un atestiguamiento, pues bueno, para poder decir que sí el patrón cumplió con estos requisitos, pues bueno, tenemos o debemos de tener toda esa evidencia. Ajá. ¿Qué más? Bueno, son más preguntas. Por ejemplo, aquí, no sé, en la pregunta 10 nos pregunta que si, por ejemplo, si son empresas que son partes relacionadas, ¿no? Hasta en eso hasta en eso nos preguntan si, por ejemplo, si yo tengo una parte relacionada, a lo mejor, no sé, una está en Ciudad de México, la otra en Monterrey, por ejemplo, ¿no? Nos pregunta si han existido transferencias masivas entre ellas, o sea, entre mi oficina México, Ciudad de México y mi oficina de Monterrey. En eso nos tenemos también que tenemos que identificar si sí existen, si no existen, si igual, por ejemplo, aquí le pusimos no aplica, ¿no? Pues porque, por ejemplo, a lo mejor de este cliente, pues no tiene partes relacionadas nacionales, ¿no? A lo mejor en el extranjero, pero pues obviamente no hay que yo mande, no sé, 10 empleados no sé, a Estados Unidos, ¿no? O sea, no aplica. Ujú. Entonces, ese tipo de, de, de cuestionamientos son los que le hace el IMSS al contador y que obviamente pide una respuesta pues para validar si se revisó o no. Bueno, aquí vemos lo de la clasificación de empresas que ya vimos hace rato que nos estaba pidiendo, evidencia de prácticamente tanto de los bienes, la maquinaria y equipo, el personal, qué tipo de actividades se hacen en cada registro patronal, todo eso. Entonces, aquí nos está igual haciendo el cuestionario sobre eso. Y pues bueno, así van prácticamente todos los atestiguamientos, incluso hasta aquí de la balanza de comprobación nos dice que si obtuvimos la evidencia suficiente para realizar el examen y atestiguamiento sobre la balanza de comprobación. ¿Qué examen o qué vamos a revisarle a la balanza de comprobación? Pues bueno, como mencionábamos hace rato, en el caso, por ejemplo, de las remuneraciones pagadas, pues mencionaba que era un cruce entre lo que la compañía pagó por conceptos de nómina. Pues obviamente esto dónde está reflejado pues en el estado de resultados de la compañía, ¿no? Entonces, para eso tuvimos que haber, como dice la pregunta, pues tuvimos que haber hecho un examen sobre esa o analizado esa balanza de comprobación. Ajá. Entonces, bueno, estos son de manera pues muy general los atestiguamientos. Este último que dice cédulas de dictamen, pues es importante también. ¿Por qué? Porque aquí nos pide desglosar.
o identificar, por ejemplo, en el caso del concepto de sueldos y salarios, ¿no? Nos pide o nos pregunta qué tipo de remuneraciones, si es fijo o si es variable. ¿Integra el salario base de cotización o no integra? Y nos pide el importe. Obviamente, esto pues tiene que coincidir con el acumulado de CFDIs de la nómina, tiene que coincidir con los registros contables de la compañía, incluso pues hasta con la declaración anual, ¿no? Que se presenta. Entonces, para eso pedimos toda esa información. Y aquí, por ejemplo, también en este nos dice, no sé, por ejemplo, eh, en el caso, por ejemplo, de aquí de los vales de despensa, ¿no? Aquí en los vales de despensa nos dice qué parte de los vales de despensa es integrable y qué parte no es integrable. Ajá, entonces tenemos que tener bien identificados esos conceptos. Y pues bueno, aquí este es un ejemplo del dictamen como tal. Como les mencionaba hace rato, no pusimos o no pudimos poner todos los anexos. ¿Por qué? Pues porque hay temas ahí sensibles de datos de empleados y de sus percepciones, ¿no? Entonces, bueno, los que sí pudimos mostrarle, pues bueno, aquí están. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Mm, Ahora vamos a pasar al, al ejemplo en Excel. Ujú. Me dicen si lo pueden ver, por favor. Sí se ve. Listo. Pues bueno, esta es la plantilla que como tal se descarga del el portal de SIDEIMS, en el que hace rato les mencioné cómo accesar. Ujú. Esta ya la transformamos o ya la convertimos a Excel, porque es la que se baja de SIDEIMS, pues es una macro. Entonces, pues bueno, es un poquito más complicada andarla manipulando. Esta ya la pasamos a Excel, pero pues prácticamente es lo mismo. Ahora, cabe recalcar que esta plantilla o este Excel, pues es digamos, ahorita que estamos a 14 de marzo de 2025, todavía no se ha publicado o no se ha actualizado la plantilla que nos va a servir para efectos de dictaminar el ejercicio 2024. Entonces, probablemente la que estamos viendo ahorita, pues tenga algunas modificaciones con la que va a salir en un par de meses para realizar el dictamen del ejercicio anterior. Pero al final de cuentas, lo que hemos visto en estos años es que sí han agregado, pues a lo mejor un par de columnas, un par de nuevas preguntas o algún anexo en específico, pero pues al menos no ha sido un cambio tan radical en donde digamos, no, pues me movieron todo lo que ya había visto, no, no. Entonces, bueno, este primer anexo es el de los registros patronales. Recordemos que cuando les dije que haya que se presente el aviso, eh, se tiene que mencionar cada uno de los registros patronales. Pues bueno, este es el que digamos que se llena, por eso aquí yo no le veía límite de ¿cómo se llama? Para agregar renglones, ya que como les decía que la plantilla es una macro, digamos que en la parte de arriba trae una pestañita en donde te da la opción de exportarlo a un formato TXT y ese es el que se carga así de IMSS. Entonces, aquí es donde se llenan lo que son los registros patronales. Ajá. Este es el formatito. Y pues bueno, no existe creo que número límite de registros patronales. Se puede llenar los que sean. Ese es el primer dictamen. Ahora, el de las remuneraciones pagadas, por eso les decía que era un documento sensible que no les pude enseñar en el ejemplo. Si dan cuenta, aquí nos está pidiendo pues prácticamente el detalle de cada uno de los empleados que están o que el contribuyente o patrón tiene en su nómina, que es a qué registro patronal pertenece, su nombre, apellido, número de seguridad social, RFC, CURP, la fecha de ingreso del trabajador y obviamente todos los conceptos que como tal este empleado pues percibe. Sueldo, gratificación anual, PTU, reembolso de gastos médicos, fondo de ahorro, caja de ahorro, premios, primas,
no sé, horas extras, prima dominical, vacacional, todos los conceptos prácticamente habidos y por haber, eh, creo que se engloban aquí. Si se dan cuenta, vales de despensa, vales de restaurante, vales de ropa, ayudas para renta, para artículos escolares, de transporte. Pero si alguno de los tantos conceptos que dan no está aquí, se puede poner también en la de otros ingresos por salarios. Ajá. Entonces, a lo que iba hace rato también es que por ejemplo, pues obviamente aquí se capturan o se llena toda esta información. Ajá. Ya sea, no sé, mencionamos, por ejemplo, que para en el caso de los contribuyentes que son obligados, estamos hablando de un promedio de 300 trabajadores, que por lo tanto al año, pues probablemente son, no sé, al año a lo mejor hubieron unos 3,000, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí se capturan esos 3,000 trabajadores que tuvo el contribuyente con cada uno de sus conceptos. Y aquí, por ejemplo, viene una columna que dice total horizontal y hasta abajo viene una columna que dice total vertical. Bueno, dice total, esta. Entonces, esto nos tiene que amarrar o nos tiene que cruzar contra lo que dice, pues, la balanza de la compañía y, pues, sí, contra todos los registros contables, con CFDIs, con todo. Ajá. Entonces, bueno, es importante este anexo tenerlo y tener toda la información base para llenarlo. En el caso de las prestaciones otorgadas, aquí estas prestaciones son adicionales a las que ya vienen acá. Ajá. Estas prestaciones es, por ejemplo, si el patrón, no sé, a tal empleado, no se le da, no sé, un fondo de pensiones, ¿no? O aportaciones adicionales para el retiro. Pues bueno, estas son adicionales a las que ya como tal se está obligado como patrón o contribuyente. Entonces, aquí se tienen que mencionar. Ajá. Cuotas pagadas al instituto, pues bueno, aquí literal es pues un resumen de todo lo que viene en nuestras cédulas de liquidación. eh, eh, del contribuyente. Ajá, si se dan cuenta, aquí vienen las 5 ramas del seguro social, invalidez y vida, cesantía y vejez, Infonavit, todo. Entonces, aquí prácticamente se llena con esas cédulas de liquidación por cada registro patronal y de manera mensual, obviamente incluyendo las liquidaciones bimestrales. El siguiente anexo es el de las personas físicas. Mencionábamos que es uno de los anexos que tuvo cambios. ¿Por qué? Porque antes estas columnas que están marcadas en amarillo no las pedía el dictamen. Esas columnas fueron nuevas a partir para el año 2023. Ajá. Probablemente para este año 2000, bueno, para el ejercicio 2024, pues sigan viniendo estas columnas. Entonces, ¿qué nos pide? Pues bueno, si nosotros como tal tenemos personas físicas que trabajen o que el contribuyente o patrón tenga personas físicas trabajando para ellos, pues se tiene que especificar esta información. ¿Quién es la persona física? Nombre, apellido, CUR, RFC, el número de seguridad social de esa persona física. ¿Por qué? Pues, ¿por qué nos pide este número de seguridad social? Pues justamente para saber, bueno, número de seguridad social, la actividad que desempeña esa persona física, los números de meses en los que operó la persona física con este patrón o con este contribuyente y el monto total de las operaciones. ¿Para qué nos pide esta información? Pues bueno, lo que busca el IMSS es que como tal, al identificar estas personas físicas, pues muchos de los patrones o algunos patrones quizá contratan a personas físicas, pero pues lo ideal es que esta persona física pues no labore contigo a lo mejor los 12 meses recurrentes, ajá, o sea, de manera recurrente. ¿Por qué? ¿Qué se presume cuando una persona labora los 12 meses? Pues que ya es un empleado, o sea, no es una persona física como tal que esté pues nada más yendo con el patrón o con el contribuyente a hacer X o Y actividad. O sea, la autoridad o el IMSS ya presume que esta persona estuvo laborando 12 meses, por lo tanto, no, pues es un empleado. Y entonces lo que busca el IMSS es justamente que por esta persona, pues como tal, el contribuyente haya pagado las cuotas que le corresponden.
porque justamente al evitar o al contratar personas físicas, pues, pues no, no estás obligado, ¿no? Como tal, pero eso es lo que busca pues la autoridad, que como tal, identificar si estas personas físicas laboraron los 12 meses de manera recurrente, pues bueno, probablemente ahí hay un riesgo en donde diga la autoridad, ¿sabes qué? De esta persona, yo ya vi que laboró contigo 12 meses o que estuvo bajo tu, bueno, que te estuvo prestando servicios 12 meses y no pagaste cuotas de seguridad social. Entonces, pues es un riesgo, ¿no? Que se tiene que observar. Ahora, las siguientes cuatro anexos son, son relacionados a lo que viene siendo el REPSE. Ajá, una parte o el primer anexo es por conceptos de prestación de servicios especializados, es decir, cuando, por ejemplo, cuando el contribuyente dictaminado o que se va a dictaminar prestó esas personas. Ajá. Y las siguientes dos es cuando ese contribuyente subcontrata personas, o sea, en una parte eres cliente y en la otra parte eres proveedor. Ajá. Para ambas divisiones, llamémosle así, pues existen datos que nos pide. Si bien son los mismos, o sea, por ejemplo, este es el de prestación y este es el de subcontratación. Es exactamente el mismo formato, casi, casi. Solo hay algunas diferencias. Por ejemplo, en el de prestación, pues nos dice quién es el beneficiario, o sea, yo como contribuyente, ¿a quién le estoy prestando? Ajá, mi personal. Ajá. Entonces aquí me está diciendo quién es el beneficiario a quien yo le estoy prestando ese personal. Nos está pidiendo el nombre, la razón social, la denominación, el RFC, el registro patronal. ¿Todo esto dónde va a venir? Pues bueno, esto va a ver, espérenme, aquí está. Ahí está. Ajá. ¿Todo esto dónde va a venir? Pues bueno, para esto debemos de obtener o se debe de tener el contrato en donde venga toda esta información, dato del contrato, el objeto, el inicio, la conclusión y el número de trabajadores que se están prestando. Ajá, por eso les decía hace rato, es muy importante en el caso de Repse tener identificados estos datos en los contratos. Ajá, porque nos ha tocado pues vaya, en la experiencia profesional, que pues los contratos vienen así nada más como un contrato de prestación de servicios común, ajá, pero no trae el detalle de lo que nos está pidiendo como tal la ley del seguro social, ajá. Entonces, bueno, aquí nos piden toda esta información, nos pide incluso lo relacionado a REPSE, aquí es lo que les decía, nos pide en qué fecha se registró el REPSE, el estatus del registro, la actividad económica que se manifestó en ese aviso y el folio del contrato. Y lo relacionado al IXOE, que estas son las declaraciones, las trimestrales que les mencionaba hace rato. Ajá. Entonces, esto es cuando yo como contribuyente o patrón estoy prestando un servicio. Ajá. Y bueno, en conjunto con este anexo, por ejemplo, si aquí en la columna H yo manifesté, no sé, a lo mejor 15 trabajadores, en otro contrato yo registré o yo manifesté 50, en otro contrato yo manifesté 100, estamos hablando de 165 trabajadores. Pues en el siguiente anexo yo tengo que desglosar esos 165 trabajadores. Ajá. Y nos dice, aquí nos pide datos del trabajador. Ajá, y nos pide toda esta información de cada uno de esos trabajadores. Por eso, repito, es importante que cuando se elaboren este tipo de contratos, venga esta información. ¿Por qué? Porque luego les dicen, no se tiene. Ajá. Pues aquí nos está pidiendo, pues vaya, datos confidenciales de estos trabajadores, sus nombres, apellidos, número de seguridad social, cubre, RFC, qué puesto está desempeñando, tipo de personal que es, ya sea administrativo, de confianza u operativo, el salario base de cotización con el que se está dando de alta y la fecha de ingreso. Este concepto o este campo de fecha de ingreso también era nuevo el año pasado, entonces para este año estoy seguro que pues, va a estar. Ajá. Los días que se le pagaron al trabajador y lo relacionado al REPSE y a IXOE. Ajá. Entonces es importante tener todo esto. Ahora,
En el siguiente anexo, pues viene lo relacionado a la subcontratación de servicios. Es decir, cuando yo, patrón o contribuyente, estoy subcontratando algún servicio. Y les decía que es como prácticamente el mismo o se parece al formato, pero en lugar de aquí de decir eh, datos del beneficiario, aquí nada más nos cambia el concepto, ¿no? Datos del prestador de servicios especializados, pero nos pide la misma información, la denominación o razón social, RFC, CURP, datos del contrato y la vigencia, el objeto, el inicio y el número de trabajadores, y lo mismo, lo relacionado a REPSE, lo relacionado al ICSOE. Ujú. Y de la misma manera, si aquí en este contrato o en este anexo yo pongo a lo mejor que recibí 100 personas de limpieza, no sé, un ejemplo, 50 de vigilancia, no sé, algún otro, el servicio que ustedes gusten, 150 trabajadores, pues estos 150 trabajadores los tengo que desglosar en el siguiente anexo, que si se dan cuenta es muy parecido al que vimos en el anexo antepasado. ¿Mm? Entonces, pues bueno, repito, es importante tener toda esta información que se tiene que llenar sí o sí en el dictamen. Nos ha pasado en la práctica que, por ejemplo, no sé, de este anexo, ¿no? A lo mejor en el primer contrato, pues no se tiene el contrato completo, ajá, o a lo mejor la fecha del REPSE o no tienen dado de alta el registro. Entonces, pues, no sé, nosotros damos como que esa opción de, oye, pues hay que conseguirlo, hay que conseguir esa información. De lo contrario, pues yo no lo puedo mencionar en el dictamen. O sea, no lo puedo mencionar en el dictamen porque estos campos que me pide esta plantilla son obligatorios. O sea, yo no puedo subir esta plantilla sin que venga, por ejemplo, el objeto del contrato. ¿Por qué? Porque me va a decir, este campo, pues falta, o sea, me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque no está lleno. Entonces, si no lo subo, o sea, yo no tengo la opción de subirlo porque falta información, pero sí tengo que, o sí tenemos que mencionarlo en los atestiguamientos. En el atestiguamiento existe uno en específico para cada uno de estos anexos. Entonces, si por ejemplo nosotros no pudimos llenar una información porque no fue compartida completamente, no la vamos a llenar en el dictamen, pero sí tenemos que mencionarla en el atestiguamiento, diciendo pues, que obviamente que el contribuyente o el patrón no proporcionó la evidencia sobre pues sí, sobre este contrato. Entonces, por eso ese anexo de atestiguamientos es muy importante porque ahí es donde vamos a mencionar todo lo que sí pudimos revisar y lo que no pudimos revisar o lo que no fue proporcionado o lo que fue proporcionado de manera incompleta. Ajá. No sé si hasta ahorita tienen alguna duda, alguna pregunta. Creo que no. Bueno, los siguientes cuatro anexos, pues bueno, ya los vimos hace rato. Estos son de los que sí pudimos mostrar en el ejemplo, en donde nos viene el detalle por registro patronal de, de cada uno de cada uno de estos conceptos, en donde nos dicen los procesos de trabajo, los bienes y las materias con las que cuenta cada uno de los registros patronales, la maquinaria y el equipo utilizado, el equipo de transporte y en el caso del personal, donde mencionábamos que se tiene que desglosar, pues con cuántos empleados tengo, qué funciones hacen, cuántos son, todo eso. Ajá. Y el siguiente anexo es aquí es donde vamos a mencionar lo que es la clasificación eh, o la clase de riesgo de trabajo que se le dio a cada uno de los registros patronales. Ajá. Y cuál es la actividad que hace. Por ejemplo, aquí nos dice distribuye o entrega mercancías, si tiene servicios de instalación, servicios de almacenaje, se otorgó seguro de gastos médicos mayores a los trabajadores, qué clase
de riesgo de trabajo es, bajo qué fracción está, cuál era la prima de riesgo que teníamos en enero a febrero. Recordemos que en febrero de cada año se presenta la nueva prima de riesgo de trabajo. Entonces nos pide, ¿cuál prima de riesgo tenías de enero a febrero? Por ejemplo, para el ejercicio 2024 nos va a decir, de enero a febrero de 2024, ¿cuál fue tu prima de riesgo? De marzo a diciembre del mismo ejercicio 2024, nos va a preguntar cuál es la prima de riesgo que determinaste de marzo en adelante. Ajá. Y si en su caso determinamos otra prima de riesgo y las observaciones del por qué a lo mejor, por qué se cambió esa prima de riesgo, por qué tuvimos esa prima de riesgo. Ajá. Y pues bueno, aquí nos pide más información de nuevas clasificaciones, fecha de cambio de actividades, si, por qué cambió la clase de riesgo, todo eso. Ujú. Y, por ejemplo, aquí nos dice que si presentó un escrito de desacuerdo o medio de defensa, a lo mejor si tú, contribuyente o patrón, pues dijiste es que yo no estoy de acuerdo con la prima de riesgo que se me está determinando, pues bueno, se puede a lo mejor presentar un escrito de desacuerdo sobre esa prima de riesgo que se está determinando, ajá, o que te está determinando el IMSS. La siguiente, el siguiente anexo sería la de la balanza. Ujú. Ese es el anexo de la balanza. Aquí pues prácticamente es la balanza de la compañía, nos las pide de manera pues lo más abierta posible por niveles, número de cuenta y obviamente sus saldos, tanto saldos iniciales, movimientos del ejercicio y el saldo final. Ujú. Los siguientes anexos son relacionados a las obras de construcción. Si se dan cuenta, son muy parecidos o prácticamente, pues sí, son un poco parecidos a los de Repse. Ajá. Pero aquí, pues obviamente ya, mire, por ejemplo, aquí nos piden el Repse, el IPSOI, todo lo normal. Adicional, pues a esto nos piden la ubicación de la obra. Por ejemplo, en dónde, la dirección de la obra, todos los datos, código postal, colonia, calle, número, todo eso. Ajá. ¿Qué periodo de ejecución, en qué periodo de ejecución se va o cuál es el periodo de ejecución de esa obra? Si especificar si es obra pública o privada, qué tipo o en qué fase va la obra y el número de contrato. Ajá, aquí por ejemplo nos pide importe contratado sin IVA y la superficie en metros cuadrados de esa obra, los números de trabajadores que o se están contratando para esa obra. Ahora, en el siguiente nos dice información del personal de construcción empleado por obra. Si se dan cuenta, digamos, aquí es cuando tú como patrón o como contribuyente prestas a esos empleados para que realicen esa obra. Y también existe el de cuando tú subcontratas empleados para que te realicen o para realizar una obra. Igual, es lo mismito que como en Repse. Ajá. Como en los de atrás, lo de subcontratación y contratación de personal. Son muy similares los anexos. Obviamente, nada más aquí se adecuan o se anexan los temas relacionados a la obra especializada. Ujú. Eh, Aquí es lo mismo, pues prácticamente todo relacionado a obra. En el siguiente anexo nos piden lo que son las diferencias de dictamen. Aquí es lo que les decíamos también que se presenta. Aquí nos dice, pues prácticamente aquí hay que poner todas las diferencias que se pudieron haber detectado pues durante la revisión del contador público. También algo que les mencionaba es que, pues, en la práctica, lo que hemos tratado de hacer es que estas diferencias que se pudieran haber detectado se paguen antes de la presentación del dictamen. Ajá. Obviamente, ¿por qué? Porque si nosotros llenamos este anexo de diferencias por dictamen, pues obviamente el dictamen no se va a poder ir sin salvedad o limpio. Se va a tener que ir probablemente con una opinión con salvedades o con abstención de opinión, depende. Ajá. Entonces, lo ideal es que se presenten antes de enviar el dictamen, pero bueno, el anexo como tal está para poderlo llenar y obviamente
De aquí, obviamente, es que también va a depender, yo considero, de cada patrón. Por ejemplo, a lo mejor si los montos a pagar por diferencia son estratosféricos, pues sí va a lo mejor optar por la opción de, oye, sí, voy a pagar las diferencias, pues, pero pues ahorita no tengo con el capital suficiente para poderlas pagar. Entonces van a optar por lo que también mencionábamos hace rato, de pagarlo pues a meses, ¿no? Entonces, bueno, entonces este anexo sí se tendría que llenar. Ujú. Y pues bueno, nos pide aquí estos cuatro comparativos que vienen, tres, perdón, estos tres comparativos, prácticamente es un resumen de todo lo que tuvimos nosotros por conceptos pues sí, de la nómina, ¿no? De todos los conceptos que se pudieron haber dado. Aquí nos dice, lo que acaba de recalcar aquí es que nos está haciendo comparar los que estamos, o sea, el sexto bimestre del ejercicio anterior, es decir, por ejemplo, si ahorita estuviéramos dictaminando 2024, aquí tendría o nos está pidiendo lo que viene siendo el dictamen 2023 contra el sexto bimestre del ejercicio dictaminado, o sea, 2024, un comparativo entre los dos ejercicios. Ujú. Igual en el siguiente, las variables por separación. Igual, sexto bimestre del ejercicio anterior contra sexto bimestre del ejercicio dictaminado. Al igual que los otros ingresos, es lo mismo. Ajá. O sea, son conceptos que tenemos que comparar pues sí, para mandarlos así como tal en el dictamen. Y al final nos pide una cédula de variables por bajas. Pues aquí, literal, hay que especificar a la autoridad, pues sí, darle una lista, un detalle de todos los empleados que nosotros tuvimos y que se dieron de baja en el ejercicio dictaminado, en donde nos está pidiendo, pues vaya, los datos personales de cada empleado, así como el registro patronal en el que causó baja, la fecha de la baja y el salario base de cotización con el que causó la baja. Ajá. Este era uno de los anexos nuevos para el año pasado. Ujú. Este y el último, el de cédula de proveedores. Pero bueno, aquí ya pues la autoridad como tal nos especifica que le pidamos o que señalemos pues sí, el listado de los empleados que tuvimos o que se dieron de baja, justamente pues también para evitar, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía hace rato, algunos de los errores o muchos de los errores que hemos identificado es que hay patrones que, por ejemplo, siguen pagando cuotas de seguro social, pero pues aquí, por ejemplo, pues nunca los dieron de baja, entonces los empleados van a seguir cotizando. Ajá. Entonces, parte de ese control interno que las compañías deberían de tener. Y como tal, el último anexo y de los nuevos que también estuvieron para el año pasado era este, el de el desglose de proveedores que la compañía, que la compañía tuvo. Ajá, si se dan cuenta, es muy, muy parecido al de las personas físicas. De hecho, este de proveedores, el manual como tal, solo nos indica que aquí debemos de desglosar los proveedores con los que tuvimos un servicio profesional. O sea, no, por ejemplo, no el de la luz, no el de Telmex, no el de Telcel, no, solo los proveedores con los que tuvimos un servicio profesional. Entonces, si se dan cuenta, va a ser o va a venir muy parecido al que vimos hace rato, al de personas físicas, y de hecho nos pide prácticamente lo mismo, que es el RFC, el tipo de tercero que es, qué bien o servicio nos está dando, el número de operaciones y el valor de las operaciones. Vuelvo a lo mismo que en el anexo de personas físicas. Aquí lo que busca la autoridad es justamente ver que con este proveedor pues no hayamos o que este no sea considerado como pues un subordinado, ¿no? Eso es lo que busca como tal el IMSS. Obviamente aquí en el de proveedores, pues va a haber proveedores que sí, con los que yo haya tenido una relación contractual, pues por 12 meses, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor no sé, es un transportista, ¿no? Un fletero. Pues obviamente, pues a lo mejor yo lo ocupo los 12 meses por mi operación como tal. Y eso no quiere decir que tenga que ser mi subordinado. O sea, tengo una factura,
estoy reteniendo los impuestos que tenga que retener y pues bueno, no necesariamente tiene que ser un subordinado para mí, simplemente es un proveedor que me está dando un servicio, pero pues que sí es de manera recurrente porque pues mi operación así me lo requiere. Ajá. Entonces, bueno, como tal, estos serían los anexos del que se tienen que presentar. Como les decía hace rato, probablemente, o a lo mejor para este siguiente ejercicio, pues a lo mejor haya uno más, no lo sé, todavía no sale la plantilla actualizada. Entonces, pues, pero bueno, de manera muy general, estos son los que se han venido llenando, los que se han venido actualizando, se han venido modificando y pues si existe uno nuevo, pues hay que apegarse pues a lo que requiere la autoridad. Voy a volver a proyectar la presentación. ¿Me pueden decir, por favor, si se ve? Sí se ve. Listo. Pues bueno, a ver. Ahora, pues bueno, para poder o para realizar como tal el llenado o para utilizar lo que viene siendo el CIDE-IMSS, nos está pidiendo ciertas características que debe tener nuestro equipo de cómputo. ¿Por qué? Porque luego, como les decía hace rato, es una macro la que se utiliza. Entonces, pues esas macros, pues luego sí vienen bastante pesaditas o luego incluso hasta las computadoras tienden a trabarse, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos pide pues, nos da algunas recomendaciones de lo que debe tener nuestro equipo de cómputo, pues bueno, Windows mínimo 7, entonces, bueno, creo que ahí no va a haber tema. Conexión a Internet que sea estable, obviamente se recomienda que sea por cable. Internet, pues el buscador más reciente y que tengamos Java y Acrobat actualizados pues lo más actualizados por el tema de ¿cómo se llama? Pues de los archivos que tengamos que estar generando. Ajá. Bueno, como conclusiones, pues bueno, recordemos, existen varios tipos de contribuyentes que se pueden dictaminar. Entonces, patrón, si tuviste un promedio de 300 trabajadores o más, pues estás obligado. Em, los que no, pues pueden optar por dictaminarse. Ya sabemos que tenemos algunos beneficios al momento de optar por dictaminarnos. Si no cumplimos con esos 300 trabajadores, bueno, podemos ejercer esa opción. Y pues bueno, sabemos que pues esto nos ayudará a corregirnos en tiempo, a evitar multas, pues bueno, y como tal, a la tranquilidad de que un tercero puede estar revisando y apoyándonos en algunas, pues a lo mejor en algunas cosas que este tercero haya detectado y que podamos cambiar a tiempo antes de llegar, pues incluso a que como tal el IMSS nos dice por ahí, nos haga una invitación, ¿no? A hacer un voluntario inducido, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, como tal, por mi parte, sería todo. No sé si hasta ahorita tienen alguna duda, alguna pregunta. Es momento de hacerlas, o de escribirlas en el chat, si alguien quiera participar. Si no existen preguntas o comentarios, pues bueno, eh, por mi parte sería todo. Agradezco el tiempo para conectarse a este seminario. Em, Compañeros de GIA, si me permiten, Daniel, muchas gracias. Los asistentes externos de la firma, también muchas gracias por su participación.
La forma de asistencia para los compañeros de GEIA en los próximos 3 minutos es que esperemos en el chat que nos pongan, por favor, un aspecto importante que se tenga que considerar para efectos del dictamen del IMSS que hayamos visto y si no hay comentarios, no será considerada la asistencia. Gracias. Mm. Gracias, Miguel. ¿Podrías reforzar tu comentario indicándonos la fecha, por favor, que hay que recordar? Gracias, Miguel. Tenemos 11 comentarios. Los demás, entonces, no consideramos la asistencia, solamente daremos 2 minutos más. Francisco Abarca, revisa por favor nada más la respuesta que diste.
Listo, Cintia. Sí, Concluimos con el mensaje el último de Diana. mensaje, ajá, fue el de Diana. Muchas Ujú. gracias, Diana. Eh, Son las únicas participaciones que serán consideradas hasta el mensaje de Diana. Gracias y excelente fin de semana.